Continuando con el Sutra de la Perfección de la Sabiduría, en 8000 líneas, capítulo 1, parte 2, extinción del yo. Vamos a la continuidad de su título con la parte G, ¿verdad? Entonces, habíamos quedado en el video anterior que el Señor decía lo siguiente: Él no se entrena en ningún fenómeno, últimamente, porque los fenómenos no existen de la forma en que los necios, los no intuidos, la gente ordinaria, están acostumbrados a suponer. Entonces Shariputra pregunta, entonces, ¿cómo existen? Es decir, ¿cómo existen? Entonces el Señor responde a Shariputra de la siguiente manera: puesto que no existen, así es como existen. Esto es muy importante entender. Fíjense. Shariputra pregunta, ¿cómo existen esos fenómenos? Y dice el Señor, el Buda, puesto que no existen, es decir, los fenómenos, así es como existen. Entonces tenemos que ir más allá de las palabras y ver el significado oculto. Si nosotros elaboramos un concepto de los fenómenos, entonces ya ellos existen. Los traemos a la existencia. Si nosotros nos apegamos a los fenómenos, los traemos a la existencia. Entonces dice el Señor, puesto que no existen, así como existen. Es decir, la existencia de los fenómenos es el no pensamiento, el no concepto. ¿Ven? O sea, es difícil explicar este aspecto, puesto que no existen, así como existen. O sea, los fenómenos existen en la no existencia. Continúa el sutra en lo siguiente. Y por tanto, puesto que no existen, avidyamana, es el término en sánscrito, son llamados ignorancia, avidya. Los necios, los no enseñados, la gente ordinaria se ha establecido en ellos. Aunque no existen, ellos han construido todos los fenómenos, habiéndolos construido atados a los dos extremos, ellos no conocen o ven a estos fenómenos en su verdadera realidad. Es lo que decíamos. De los fenómenos nosotros solamente vemos su imagen. Continúa el Señor. De esta forma, ellos construyen todos los fenómenos, los cuales sin embargo no existen. Porque lo que existe, es mi comentario, lo que existe es la esencia divina. Y la esencia divina, el Buddhata, refleja el mundo exterior. O sea, si nosotros no tuviéramos la esencia divina, aunque el mundo exterior estuviera allí afuera, no existiera para nosotros. El mundo exterior existe gracias a que el ser está dentro de nosotros. Porque si los ojos fueran los que vieran, ¿verdad? Por ejemplo, el ojo físico fuera el que viera, entonces, ¿por qué los muertos cuando están muertos no ven? Si los oídos fueran los que oyeran, entonces ¿por qué los muertos, los cadáveres, no oyen? ¿Verdad? Si la piel fuera la que realmente sintiera, bueno, ¿por qué los cadáveres no sienten cuando le están haciendo la autopsia? ¿Verdad? Por ejemplo. Entonces allí concluimos que no es los ojos los que ven, ni los oídos los que oyen, ni la piel la que siente, sino que es la esencia que está dentro del cuerpo la que percibe y siente realmente lo que sucede en el mundo exterior e interiormente. Entonces continúa el sutra. Habiéndolos construidos, ellos se asientan en los dos extremos. Ellos dependen entonces de ese vínculo como un factor básico y construyen los fenómenos pasados, presentes y futuros. Después que lo hayan construido, ellos se establecen en el nombre y la forma. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Buda con esto de que se establecen, construimos los fenómenos y nos establecemos los tres tiempos? Porque nosotros llamamos tiempo, pasado, presente y futuro, a una sucesión de eventos. Es como cuando viene un tren, que lo estamos esperando en una estación, y viene el vagón del metro. El vagón del metro no ha llegado, ¿verdad? Entonces, viene en camino, y cuando el vagón del metro viene, decimos que es el tiempo futuro, no ha llegado, ¿verdad? Cuando el vagón del metro llegó y se paró allí al frente de nosotros decimos, bueno, es el tiempo presente, el fenómeno. Pero cuando el vagón del metro, del tren, se fue, entonces decimos, oh, ya se fue el pasado, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es el fenómeno?
El metro viene, el metro se para y el metro continúa. Entonces a eso nosotros lo llamamos el futuro, presente y pasado. ¿Ves? Pero realmente es un fenómeno que está, esa esencia que ve, la esencia divina que está viendo ese objeto que viene, se paró y siguió, la esencia no se ha detenido. ¿Ves? La esencia visual no se ha detenido, porque ella no viene ni va. Ella no apareció cuando el metro estaba viniendo, ni cuando el metro se fue, la esencia tampoco se fue. ¿Ves? Ella permanece, porque es sin principio y sin fin. Entonces nosotros nos apegamos al mundo de los fenómenos, lo construimos, ¿ves? Y establecemos esos tres tiempos. Pero en realidad nuestra esencia divina del ser no tuvo principio ni tendrá fin. Entonces ella no va ni viene. Entonces continúa el sutra con lo siguiente. Ellos han construido los fenómenos, los cuales sin embargo no existen. Ellos no conocen ni ven el sendero del cual es eso que verdaderamente es. En consecuencia, ellos no van más allá del triple mundo. ¿Cuál es el triple mundo? El mundo de la forma, el mundo de la no forma y el mundo del deseo. No despiertan al límite último de la realidad, es decir, al Tathagata interior, al Buda interior. Por esa razón, ellos llegan a recibir el título de loco. Ellos no tienen fe en el verdadero Dharma, es decir, la enseñanza que viene de Dios, la sabiduría, prajna. Pero un bodhisattva no se establece en ningún fenómeno. Es decir, el verdadero bodhisattva, el verdadero iniciado, él no se apega ni al mundo exterior, ni tampoco se apega al vacío, ni se apega a sus pensamientos, ni se apega a su forma física, ni se apega a un concepto de que yo estoy iluminado, estoy despierto, etc. Continúa Chariputta y pregunta, cuando él se entrena de esta forma, un bodhisattva se está entrenando en la omnisciencia, le pregunta al Señor. Y el Señor le responde, cuando él se entrena así, el bodhisattva no se está entrenando aún en la omnisciencia, y sin embargo se está entrenando en todos los fenómenos. Cuando él se entrena de esta forma, el bodhisattva es entrenado en la omnisciencia, llega cerca de ella, va más allá de ella hacia ella. Entonces dice Subhuti, sí, oh Señor, si alguien preguntara, este hombre ilusorio será entrenado en la omnisciencia, llegará cerca de ella, irá hacia ella, ¿cómo debería uno de explicarle? Dice el Señor, yo te haré una contrapregunta, la cual podemos contestar la mejor que puedas. Y dice Subhuti, bien dicho, oh Señor. Y el heredero de Subhuti escuchó al Señor. Entonces el Señor le dijo, ¿qué piensa Subhuti? ¿Es la forma, etcétera, una cosa y la ilusión otra cosa? Entonces responde Subhuti, no Señor, porque no es que la ilusión sea una cosa y la forma, etcétera, otra. La propia forma es ilusión, la propia ilusión es forma. Entonces el Señor responde, ¿qué piensa Subhuti? ¿Es esta noción de Bodhisattva, esa dominación, ese concepto, esa expresión convencional en los 5 agregados? Es decir, que lo que le respondió el Subhuti el Señor, que la ilusión no es una cosa y no es una forma, porque la propia forma es ilusión. ¿Cuáles son las formas? Las 5 sensaciones y los pensamientos. Y la forma humana. ¿Por qué? Porque la forma humana tuvo un principio y tendrá un fin. Entonces, cuando el Señor le dice, esa dominación, ese concepto, esa expresión convencional en los 5 creados, ¿qué piensa Subhuti? Es la noción de Bodhisattva, esa denominación, ese concepto, esa expresión convencional en los 5 creados. Entonces, él le está preguntando que si un Bodhisattva es esa parte humana, la forma humana, los 5 agregados son que tiene sensaciones, percepciones, formaciones mentales y mente sensual o conciencias sensuales, ¿verdad? Entonces él le hace el Señor esta pregunta a Subhuti, desde luego que eso no es un Bodhisattva, esa forma humana no es el Bodhisattva, porque si la forma humana fuera el Bodhisattva, entonces en lo que la forma humana muere, entonces moriría el Bodhisattva, ¿verdad?
Entonces, el Bodhisattva no es la forma humana. El Bodhisattva es esa esencia divina, esa alma, ese ser interior que está allí, que es sin principio y sin fin. Más allá de la forma humana, más allá de toda sensación, percepción o mente sensual. Bueno, hasta acá este sutra por ahora y los invitamos para los próximos videos en la cual seguiremos comentando el Sutra de la Perfección de la Sabiduría en 8000 líneas. Muchas gracias por su atención. Por aquí le habló Moisés Bueno.